cuando ellas lo quieren vender, miren. No importa el peso, estamos hablando de un elefante, un animal de 1,5 toneladas. Nos acaban de botar del tuk-tuk en el que íbamos. Es un país de colores y también esto lo hemos reflejado en sus ciudades. Bienvenidos a Jaipur. Esta es la capital del Rajasthan, el estado más grande de toda la India y también se la conoce como la ciudad rosa. Y lo podemos ver en sus fachadas. Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hay muchísimo que contarte acerca de esta ciudad, así que bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal favorito, Caminito Amor. Pero si antes todavía no nos conoces, me presento. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yeyo. Hola, yo soy Gaby y vamos a descubrir juntos Jaipur. Vamos. Y si se preguntan de cómo esta ciudad empezó a pintarse todo de rosado, esto se lo debemos a su fundador, Jai Singh II, que cuando se enteró que en 1905 iba a visitar la ciudad el príncipe de Gales, ordenó que se pintara todo de rosado. Y esto porque para los rajasthaníes este color simboliza la fortuna y también la cordialidad. Desde entonces esta ciudad ha sido pintada de ese color y es algo que la diferencia de otras, ya que en la India hay muchas ciudades que tienen como apodo algún color, como por ejemplo Jodhpur, que es la ciudad azul, Udaipur, la ciudad blanca, o Jaisalmer, la ciudad dorada. Pero esta, la diferencia es que toda la ciudad sí está de rosado, mientras que en las otras es solo como el casco histórico. Entonces es algo que es muy bonito y que la distingue bastante. Y una de las cosas típicas para hacer en Jaipur es subirte a uno de los muchos restaurantes que se encuentran al frente de Hawa Mahal, o también conocido como el Palacio de los Vientos. Este es el edificio, vamos a decir, icónico, la postal típica de Jaipur. Así es, este edificio cuenta con más de 1000 ventanas, pero podemos ver aproximadamente 300 en su fachada. Y esto era ¿por qué? Porque antiguamente las mujeres de la realeza podían ver de adentro hacia afuera, pero nadie podía verlas a ellas de afuera de la calle para adentro. Y ya les hemos contado en otros videos de que India tiene 22 idiomas oficiales y más de 1400 dialectos. Y dentro de ellos, el rajasthaní, que lo hablan más de 80 millones de personas, aún no es un idioma oficial. Imagínense eso. Si quieren conocer más curiosidades de la India, tienen que ir a ver después de nuestro video de primeras impresiones en el país, donde les contamos igual muchas cosas curiosas y que nos sorprendieron. Como esta zona del Palacio de los Vientos es tan popular, es muy común encontrar aquí estos bazares donde van a poder ver un montón de ropa. Es preciosa la cantidad de telas que hay. Y algo que nos han dicho es que Jaipur es también la ciudad de los estampados. Miren estos estampados hermosos. Y algo que a nosotros nos generaba mucha curiosidad, porque sabemos que ellos no matan a la vaca, ni la comen, ni nada, ¿no? Es sagrada para los hinduistas. Pero también vemos dentro de las artesanías bastantes cosas de cueros, dentro de que son bolsones, zapatos. Entonces les preguntamos y nos dijeron que lo hacen con cuero de cabra, ¿no? Así es, cuero de cabra, y que en algunas tiendas te van a decir que es cuero de camello solamente para inflarte el precio. Así es, que no es verdad, que en realidad te dicen para vender, pero no, ya saben ustedes, entonces no van a caer en esa. Quiero mostrarles algo que es bastante curioso, como ellos tienen, namaste, acá ellos pesan y compran muchos de los vestidos y de la ropa de las mujeres, tienen hilos de plata y de oro. Entonces lo que ellos hacen es que cuando ellas lo quieren vender, miren, ellos pesan estos hilos y lo pagan. Qué curioso, ¿no? Esta es otra forma de comercio. Namaste, hello, namaste. How are you country, madam? Bolivia. Oh. Miren, y entonces aquí ellos, this is silver, No. sí, no, copper, esto es cobre. Miren, esto es cobre y el cobre lo pesan aquí y en base a eso les pagan a las mujeres. And what about this? This is copper as well? Silver. Miren acá, esto de aquí es
plata. Y hartísimos de ellos están aquí listos para que las mujeres vengan y les den los hilos. Ok, llegó el momento de cruzar, entrar al palacio. Y siempre que toca uno cruzar caminando este tipo de avenidas, es como que hay que persignarse, ¿ok? Tenemos que persignarnos antes porque aunque pareciera que cruzar la calle en India es gratis, no. Cada vez te cuesta una vida. Y no es que el semáforo, no hay. Es simplemente tenés que lanzarte al estrellato. Es y así. salvaje. Ay, chichi. Es salvaje. Y de hecho que tenés que mirar a ambos lados porque no importa que estés en el carril viendo, por ejemplo, si vienen de la derecha, mirando a la derecha. No importa porque de repente alguien viene en sentido contrario. Entonces siempre tenés que estar mirando a los dos lados. Miren aquí, ya. Vamos, vamos. Así, ven como la gente. A las chuchis. Es nomás lanzarse al estrellato. ¡Ay, carajo! ¿Ven? Así. Así como ese que me está rozando. Y listo. Llegamos al otro lado. Ahora sí, vamos a entrar al palacio. Y cada vez que ingresen a uno de estos lugares, se les van a acercar varias personas a preguntarles si quieren guía. Y supuestamente estos son los precios oficiales. Para de 1 a 4 personas, 400 rupias el guía. Pero no sé. Conociendo a la gente aquí, seguro les van a querer cobrar más. Y les van a exigir la propina. Porque eso es algo también muy común en India, que la propina no es algo opcional por buen trabajo, sino casi es algo obligatorio para dar. Y ya estamos dentro del Palacio de los Vientos y este palacio fue construido en 1799. Wow, es muy bonito, pero debo admitir que más me gusta la fachada. Y si ustedes solo tuvieran poquito tiempo, yo les recomiendo entrar al fuerte de Amer. Aunque tenéis la opción de conseguir el ticket a cada uno de los atractivos en Jaipur, también tenéis la opción de la entrada combinada, que eso fue lo que nosotros hicimos. Y de hecho, nuestra visita empezó en el fuerte de Amer, así que rebobinemos para ver cómo nos fue en la mañana. Y ahora estamos en el fuerte de Amber y a nuestro parecer este es uno de los fuertes más bonitos de todo el Rajastán junto con el de Agra, que de hecho si todavía no has visto nuestro video de Agra te lo dejamos para aquí para que lo veas después de este. Ah, sí, para aquí te lo dejamos. Y aquí también una cosa muy importante o una recomendación es que nosotros creemos que la mejor hora para visitarlo es a primera hora de la mañana. El fuerte de Amber abre a las 8 de la mañana, entonces si ustedes están acá tipo 6:30, 7, van a tener el lugar y como que una vibra distinta, es mucho más bonito. De hecho, eso nosotros hicimos en nuestro primer día, que vinimos a hacer una sesión de fotos que nos regaló Flightographer, que ellos son fotógrafos que están en todas partes del mundo y me parece una idea espectacular si querés tener fotos muy bonitas con tu pareja y no depender del trípode y pasar de eso a esto. Y por supuesto también les tenemos un regalo para ustedes y es que comprando su sesión de fotos a través de nuestro link les regalamos $25 en su sesión de fotos. Otra cosa súper común aquí es que las personas suben al fuerte en los elefantes y siendo sincera no lo hagan, por favor. No saben todo lo que tienen que sufrir los elefantes para ser domesticados. No sean ese tipo de turista porque
A mí me duele muchísimo ver todo lo que pasan los elefantes para ser domesticados, pero lo que sí nos contaron es que esta es la última generación de elefantes con las que se va a poder subir así al fuerte de Amber, porque ya está prohibido por el gobierno, así que esperemos que esto se cumpla. Sí, es hermoso, yo entiendo, es hermoso verlos y uno dice qué lindos, pero no son un perro. Entonces, seamos un poquito conscientes cuando hagamos turismo. Y aquí nos acaban de decir que cambiaron los precios, así que los que estaban escritos no son. Para extranjeros son 1.102 y para estudiante es 552. Para eso necesitan un ID, que es el que tiene yello de su tiempo en Malta. Qué espectacular este fuerte que fue construido en 1592 y mezcla dos estilos arquitectónicos, el hindú y el islámico. E incluso vamos a poder ver algunas pinturas del dios Ganesha, que es el dios mitad humano con cabeza de elefante. ¡Wow! En este momento estoy admirando uno de los principales atractivos del fuerte de Amber, que es el Palacio de los Espejos. Podrán darse cuenta por qué, por el material con el que fue decorado, que de hecho solamente las personas muy adineradas podían acceder a este tipo de materiales, que también muchos fueron traídos de Persia. Esta también se dice que era la audiencia privada del Maharaja, donde solamente invitaba a otros gobernantes o a personas muy especiales. Es muy lindo y cuando le da el sol, uno ve cómo van brillando los diferentes espejos y la decoración. Sorprendente. Ok, y también hemos encontrado un pequeño amiguito, que es uno de los habitantes del fuerte, una rata. Y hay un montón de pasadizos por aquí que hasta te podés llegar a perder. Dicen que incluso hay pasadizos subterráneos que conectan el fuerte con la ciudad de Amer y que aún hay muchos secretos por resolver en este fuerte, que todavía no se han encontrado todos sus tesoros. Y esta puerta que vemos aquí le llaman la Puerta del Sol, debido a que cuando amanece los primeros rayos del sol la iluminan, pero también era la puerta por donde ingresaban los antiguos maharajas y todas las personas importantes del país. Y algo muy contradictorio de la India es que podemos ver letreros como estos que dicen que las fotos no están permitidas con los elefantes. Pero luego entramos al fuerte y vemos que las personas lo están montando, se están sacando fotos y esas son contradicciones inentendibles de la India. Y hablando de las fotos, los elefantes y ser un turista responsable, esto es algo que nosotros también hemos ido aprendiendo con el tiempo y por eso se los compartimos, porque mientras más te informás, más decisiones responsables vas a poder tomar. Porque yo sí entiendo el hecho de que vos llegás a un país como India, donde todo es tan diferente, y incluso ves un elefante, que es un animal preciosísimo y que además seguramente no lo tenés en tu país. Y decís, me quiero ir a sacar una foto con este elefante, pero no sabes todo lo que ha tenido que pasar para que este pobre animal esté aquí y acepte ser montado por el humano. Ellos han tenido que pasar casi toda su vida por una tortura inimaginable para que pase esto. Entonces, mi recomendación, si quieren sacarse fotos con elefantes, si quieren poder estar más cerca de ellos,
Lo primero, busquen un lugar, tal vez un santuario, un lugar donde sean animales rescatados, donde no los monten, porque de hecho el otro día nos contaban que la espalda de los elefantes no está hecha para que una persona se suba en él. Y en realidad se termina deformando su espalda de tanto que del peso para que las personas lo puedan montar. Exacto, no importa el peso, estamos hablando de un elefante, un animal de 1,5 toneladas, y si van 2 o 3 personas en promedio de 70 kilos, 250 kilos encima durante 1 hora, lo siente, igual lo va a sentir. Entonces imagínense eso, hacerlo 3, 4, 5 veces al día durante todos los días del año. ¿Eres tu amante? Hola. Siempre, miren, hablan todos los idiomas acá. Todos los idiomas para venderte algo. Y como toda fortaleza, podemos ver que fue construida en una colina, y esto para tener una vista a 360 grados y poder controlar los territorios alrededor. ¡Wow! Miren esas aves. Y hemos llegado a uno de los lugares más bonitos cerca al fuerte de Amber, que son las escaleras Panamina. Que estas escaleras son un antiguo aljibe que dicen que era donde venían las mujeres de los maharayas a tomar baño. Miren qué preciosas que son. La arquitectura es fascinante. Y qué hermoso este lugar. Y nosotros fuimos de los primeros en llegar y ahora cada vez viene más y más gente, sorprendente, ¿no? Así es, lo bonito de este lugar también es que el ingreso es gratuito. Claro que no está permitido bajar más de 2 escalones y hay guardias de seguridad que están pendientes de que no lo hagas. Sí, y bueno, lo que sí nos dijeron, porque acá hay unas fotos famosísimas rondando por Instagram para sacarte, y le preguntamos a los locales y nos dijeron que es con coima, o sea que si ustedes quisieran bajar tendrían que llegar tempranito y ahí al guardia de seguridad como que pasarle sus billetes para que les deje bajar. Una pena porque el lugar es precioso y entiendo también que lo hacen esto para preservarlo, porque aunque no hay mucha información al respecto de este aljibe, se dice que fue construido por el siglo XVII. Una de las cosas bastante curiosas es que siempre vemos a las personas barriendo como el polvo. Entonces, aparte de haber humo, siempre hay bastante polvo porque, como pueden ver, se ponen a barrer la acera y más es lo que levantan polvo. Pero eso es lo que siempre pasa. Dicen que la India es ese lugar donde un perro, una vaca, una cabra y los monos comen de la misma pila de basura. Y sí, eso es verdad, pero siento que es mucho más que eso. La India puede ser todo lo que se te ocurra, pero si venís con la disposición correcta y con la mente abierta, vas a darte cuenta que podés mirarla sin juzgarla. Y además, si te atreves a mirar más allá del caos, vas a encontrar mucha belleza. Como esto. ¡Wow! ¡Wow! Miren esas columnas. ¡Qué lindo! Lugares que se encuentra en la carretera camino al fuerte de Amber y es una parada muy bonita, es el Palacio del Agua, ya que es un lugar perfecto para sacarte fotos. El nombre no tiene explicación, es un palacio que se encuentra en medio de este lago y una curiosidad es que nadie lo puede visitar. Según lo que nos comentaron es porque unos jóvenes hace muchos años atrás estaban en un bote, se les volcó y murieron y desde entonces quedó prohibido. De todas formas es un lugar muy bonito donde además vienen muchas parejas, como ven acá,
a sacarse fotos. Y como se encuentra en la ruta, ¿por qué no también hacerlo vos? Por supuesto, también aquí vas a poder encontrar diferentes puestitos con souvenirs. Por si no te has comprado todavía, de aquí puedes llevarte. Y aquí vamos caminando hacia el otro punto. Y mientras comemos estos heladitos, porque estamos en diciembre, pero hace bastante calor, no me quiero imaginar cómo es en verano, que de hecho este diciembre es la temporada alta para el turismo local. Y hablando de la ciudad, ¿por qué se llama Jaipur? ¿Se acuerdan que yo les dije que el fundador de la ciudad se llamaba Jai-Singh II? Bueno, pues Pur en sánscrito significa ciudad y Jai, bueno, ya se lo imaginan. Entonces, muchas ciudades en el Rajasthan tienen Pur al finalizar, como Udaipur, ciudad de Uday, Jodhpur, ciudad de Jodh, y donde nos encontramos Jaipur, ciudad de Jai. Y si bien hay muchas cosas que vas a hacer, ya sea en tuk-tuk o en un Uber, yo te recomiendo que camines un poco la ciudad, porque aunque pueda ser un poco aterrorizante el tráfico, sí es verdad que vas a tener como otra aura, otra idea de lo que es la ciudad y vas a poder estar mucho más cercano a la vida local. Y miren, este lugar en el que estamos pasando hermoso se ve lleningo de palomas. La hice volar. Y miren, pero no me tienen miedo, miren cómo vuelven. Miren cómo vuelven. Y yo les quiero mostrar algo. Este señor está alimentando a las palomas. Y vemos a muchas personas alimentando a las palomas, como ven. Hello. Oh, thank you. ¿Y por qué ellos hacen esto? En el hinduismo, muchos animales son sagrados y ellos creen que alimentar a los animales, ya sea a las palomas, a las vacas, a los perros, les ayuda a acumular buenos puntos de karma. Vamos a decir que el karma es como tu banco de puntos, porque los hinduistas lo que creen es que mientras más cosas buenas hagas, como sea alimentar a un animal, vas a acumular más puntos positivos. Mientras que a mayores cosas malas hagas, vas a ir restando esos puntos. Y dependiendo qué tantos puntos tenés o qué tan buen karma has acumulado a lo largo de tu vida, es en qué te vas a reencarnar en tu próxima vida. Porque además los hinduistas creen en un ciclo de reencarnaciones que va muy ligado al karma. Y para cortar esto es que tienen que ir y morir a orillas del río Ganges. Pero eso es otra historia. Y llegamos a otro de los puntos importantes en tu visita en Jaipur, y es este observatorio que se llama Jantar Mantar, que fue construido en 1716 y servía para el estudio de las constelaciones y también para la posición de las estrellas. Se dice que hay 5 observatorios en la India, pero este es el más importante, que tiene diferentes instrumentos y mecanismos como estos que vemos aquí, hechos para medir y estudiar todo lo que está relacionado a las constelaciones, los equinoccios, las horas y la astronomía. Es bastante interesante caminar por acá. Incluso muestran los horóscopos y ahorita quiero encontrar el mío. Cáncer. Por si, ¡ay no! Les dijiste qué signo soy. Yo les iba a preguntar, yo les iba a decir, digan en los comentarios qué signo creen que soy. ¿Creen en los signos? Cáncer. Miren qué curioso, este representa a mi signo, creo, es un instrumento como dice aquí. Y vamos a ver la figura, aquí está la figura. Yo no sé por qué siempre hacen al cangrejito tan feíto, pero es bien bonito mi signo. Ok, un signo encontrado, falta el de Yello. Y cuéntenos, ¿qué signo creen que es este hombre? A ver, mírenme a los ojos.
Y díganme, ¿qué signo creen que soy yo? No lo sé, tú dime. Poderoso, poderoso. ¡Ay, Ahí lo está. encontré! Ah. Vanidoso, vanidoso. Hermoso. Bien vanidoso. Ahí está. Yeyito es Leito. Así es, Es Leo. un gatito. Un bonito gatito. Qué bonito gatito. Ahí está. Qué hermoso, ¿no? El dibujo. hermoso, divino. ¿Vieron? Divino. Leo, típico de Leo. Ay. Qué bonito, ¿no? El lugar, sí. Bonito, bonito, bien Interesante, bonito. interesante Bien también. curioso, interesante. Ok, algo que nos acaban de botar del tuk-tuk en el que íbamos. Y nos están mandando un tuk-tuk con otras personas que no queríamos, pero bueno, cosas que suceden. Ay, namaste. Namaste. Ay, no. Estamos al final en un tuk-tuk con otras señoras porque el tuk-tuk en el que íbamos se quedó supuestamente sin gasolina. Así que estamos cambiando y nos mandó aquí. Espero que se escuche bien porque no tenemos los micrófonos, porque esto sucedió espontáneamente. Aquí les voy a hacer un room tour de nuestro hotel en Jaipur, Hotel Shalimar. Nos han hecho una bienvenida súper bonita. Ahí, miren acá, bienvenidos al cuarto donde tenemos aquí una pequeña salita, las maletas que acabamos de dejar por aquí. Y me gusta bastante la separación de la salita a la habitación. Miren acá, se ve súper bien. Y lo que más me gusta es el escritorio que tenemos para trabajar. Miren de este otro lado, lo pueden ver. Y ahora vamos rápidamente al baño, que eso es súper importante, sobre todo viajando por India. Vamos por aquí. Uy, bien. Tenemos un excelente baño limpio, cómodo, con agua caliente la ducha, porque ya lo pregunté. Lo primero que hice y está excelente. Así que cuéntenos qué les pareció y les estoy dejando el contacto del Hotel Shalimar en la descripción de este video por si quieren la recomendación de la habitación. Bienvenida, mi amor. Ay, muchas gracias, amor mío. Como ven, Yeyo también tuvo todo el ritual de bienvenida. Y ahora sí, estamos en la última parada en este video hermoso, el Templo de los Monos, que le dejamos el nombre escrito aquí. Este lugar es sagrado, se encuentra muy cercano a la ciudad y además está dedicado al dios Hanuman, el dios mono. Un lugar que tiene un aire místico y del que te vamos a contar todo en un próximo video, así que no te olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno. Si te ha gustado este video, no te olvides darle me gusta y nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo. Chao.